sensores. Ayer yo les decía que los sensores son lo que para nosotros son los, ¿cómo se llaman? Los sentidos. Los sentidos vienen a hacer la función que cubren los sensores. Nuestros sentidos nos sirven para interactuar con el mundo exterior. Ponte camisa, Jorge. Ay, esta clase se está grabando, muchachos. Les decía, los sensores vienen a ser para nosotros lo que son los sentidos. Los sentidos nos sirven a nosotros para interactuar con nuestro entorno, para saber cómo actuar ante diferentes aspectos. Y pues con camisa, no los quiero ver sin camisa, por favor. Entonces les decía, nosotros interactuamos con nuestro mundo exterior a través de ellos, nos comunicamos, actuamos en función de los diferentes sensores y los robots o los sistemas artificiales o los sistemas electrónicos pues no tienen esos sentidos, por lo que surge la necesidad de incorporarles a ellos, precisamente dotarlos de sentidos mediante los diferentes sensores. Y bueno, los sistemas electrónicos o robóticos son de gran importancia en el impacto precisamente de la actualidad en todas y cada una de las diferentes áreas en las que se encuentra la vida del ser humano. Un humano va a percibir su entorno desde los diferentes sentidos, como el uso del oído, la nariz, la boca, las manos, etc. Mediante ellas puede percibir su entorno para poder interactuar con él. Sin embargo, no es lo que sucede con los robots, pues como les decía, carecen de sentidos. Ahí es donde precisamente entran nuestros sensores, para igualar los sentidos. Pero ahora desde la parte obviamente electrónica. Los sensores se encargan de captar la información y enviarla al robot para que éste haga el procesamiento y entonces genere una respuesta. Por ejemplo, si está oscuro, nosotros vamos y encendemos la luz. Lo mismo sucede con los sensores. Si está oscuro, se activa una luz. ¿Sale? Es ahora sí que la cuestión, acción, ¿cómo se dice? Causa-efecto, ¿no? Entonces, si hay una situación a resolver, se resuelve a través de los diferentes sensores. Por ejemplo, vamos a hablar sobre lo que son los sensores de humo, de gas, de presencia, de temperatura, de humedad. Diferentes tipos de sensores. Bueno, mencionarles pues que tenemos la definición de un sensor, que es un transductor o dispositivo que está capacitado para detectar acciones o incluso estímulos. Voy a proyectarles. Esto, para detectar acciones o estímulos externos y responder en consecuencia, que era precisamente lo que les decía. Si detecta humo, entonces se puede habilitar alguna función para como alerta, o alarmar a la gente o alertar sobre la presencia de humo. Si se detecta una temperatura muy alta, entonces configuramos para que cuando lo detecte pueda este sensor actuar, mandar una instrucción a un actuador y entonces, por ejemplo, incrementar la velocidad del ventilador o activar el aire acondicionado, etc. Obviamente existen una cantidad inmensa de sensores y cada uno de los sensores satisface una necesidad específica o una necesidad en particular. Por ejemplo, dentro de ayer la lista que les mandé estaban precisamente este tipo de sensores, como lo es el caso de la fotorresistencia o sensor de luz.
Esta fotoresistencia es un componente electrónico, también llamada fotocelda, fotodiodo, resistor o LDR, de su nombre Lighting Dependent Resistor. Lo vamos a contar, con el nombre de LDR o fotoresistencia. Lo que hace, su nombre lo dice, es resistir al paso de la corriente, pero en este caso es del paso de la luz, de la cantidad de luz. Recuerden, en algún momento lo vimos en redes de computadoras. Todo dispositivo trabaja en la capa 1 porque se comunica a través de pulsos eléctricos, y esos pulsos eléctricos son ceros y unos, o en su defecto, como en el caso de este sensor, es a través de la comunicación analógica, que son valores que pueden oscilar de 0 a 1, 2, 3, etcétera, a un umbral más alto, ¿vale? Entonces lo que hace este sensor es precisamente tener la capacidad de captar cuando hay luz o cuando hay ausencia de luz. Si se dan cuenta, es como una resistencia o como un LED, tiene dos patitas, un ánodo y un cátodo, y nos sirve para identificar la presencia o ausencia de luz. Es un resistor que varía su valor de resistencia eléctrica dependiendo de la cantidad de luz que influye. Se puede aplicar a un sinnúmero de proyectos. Por ejemplo, una de las funciones más usadas que se le da a esa fotocelda o fotoresistor es en el uso de la luminaria. Por ejemplo, en algunas partes de Tuxtla se encuentra precisamente la luminaria controlada a través de una fotocelda. Cuando se va haciendo tarde, cuando son las 5, 6 de la tarde que empieza a disminuir la luz, 6:30 se encienden las luces. ¿Para qué se utiliza? Bueno, para el ahorro de energía eléctrica. Obviamente, al otro día, cuando empieza a amanecer, la presencia de luz se va haciendo más fuerte, y dependiendo la programación que le hayamos indicado de cuántos lúmenes de luz va a recibir, entonces se activa. ¿Sale? Entonces es un uso muy práctico que se le puede dar. Por lo regular lo usamos para exteriores, para medir precisamente y controlar la presencia o la ausencia de luz, y entonces accionar en función de esto. La variación, el valor de resistencia eléctrica es bajo cuando hay luz y es muy alto cuando está a oscuras. Puede llegar a megaohms. La variación de ese resistivo tiene cierto retardo. Vamos a ver que, como todo sensor, necesita calibración, necesita un tiempo para lograr estabilizarse y entonces poder funcionar adecuadamente. ¿Qué quiero decir? Para que pueda transmitirnos las señales lo más fiable y viable posible. La variación del valor resistivo tiene cierto retardo, ¿no? Lo que decíamos. Principales características: sus valores típicos varían entre 1 miliohms o en la oscuridad, o más, y en la oscuridad llega a 100 ohms con luz brillante. Una disipación de 50 miliwatts a 1 miliwatt. El voltaje máximo son 600 volts. Tiene una respuesta espectral. Si se dan cuenta, es como una lenteja. En la cabecita o en la parte de la base, el espectro es hacia arriba, como en los sensores de presencia. Cuando ustedes en algunos baños hay, creo que hay algunos en el TEC, en donde entras y están apagadas las luces, pero en cuanto te detecta, de acuerdo al ángulo de refracción, entonces te detecta y activa las luces por un determinado tiempo. Pasado ese tiempo determinado, se desactivan y ya hasta que vuelve a tener la presencia de alguien. Lo mismo sucede aquí en el caso de la LDR. Detecta el ángulo de luz o la oscuridad y entonces se activa. El tiempo de respuesta está en el orden de 1/10 de segundos. Aún así es retardado, ¿no? Para responder. Por eso sí se puede utilizar para proyectos que no requieren mayor precisión. ¿Sale? Es muy importante que conozcamos cada una de sus características y vayamos viendo el uso que podemos darle a estas. Por eso, entre los materiales se los pedí el día de ayer para que podamos realizar prácticas precisamente con ellos. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? No, todo claro. Perfecto. Avanzamos pues. El otro sensor
Que también se utiliza es el sensor de distancia o de proximidad. Algunos de ustedes me apoyaron cuando hicimos el concurso de minisumos, ¿verdad? Creo que veo algunos que estuvieron conmigo cuando los minisumos. Bueno, los minisumos trabajan de qué manera? Se enfrentan, son dos rivales. Entonces, cuando detecta que hay algo, acciona, es decir, se va contra su contrincante. Y además tiene otro sensor. Ese sensor lo vamos a ver más adelante, es el sensor de infrarrojo. Eso es para que no se salga del espacio en donde está compitiendo. Estos sensores son importantes y son fundamentales puesto que nos sirven para determinar distancia o bien ubicar objetos. Ya los automóviles nuevos o la gran mayoría de los automóviles tienen sensores de proximidad. Estos sensores de proximidad les sirven a los automóviles ¿para qué? Bueno, les sirve para poder estacionarse. Es decir, se va estacionando el vehículo, pero si detecta que hay algo, entonces a determinados metros le manda la señal que hay un objeto y se detiene el auto, por ejemplo. Esto es muy importante porque si observan en la ilustración, este es un sensor de tipo ultrasónico, SCR-004. Este sensor nos sirve para precisamente detectar distancias y funciona, como pueden observar, a través de colocación. Algunos dicen, son unas bocinitas. No, no son bocinas. Sí tienen la señal de transmitir ondas sonoras. Esas ondas sonoras, cuando se conecta el dispositivo, el circuito ultrasónico, lo que hace es que envía un pulso y busca, a través de como la colocación, buscar un espacio con el cual rebotar. Encuentra una superficie y entonces regresa la respuesta. Por eso tienen uno de eco y uno de eco y uno de red. Uno que envía y uno que recibe. Y ahí determina la distancia que existe entre el punto de envío y el punto en el que choca o rebota la señal. Nos permite, como les mencionaba, medir distancias. También puede utilizarse como sensores de presencia o de movimiento. Como en los baños se pueden utilizar estos, lo que les decía hace ratito. Se puede utilizar también para abrir puertas. Si detecta a alguien, abre la puerta. O ya ven que algunas tiendas cuando entras suena. También se puede utilizar para eso. Dependiendo obviamente del uso que queramos darle. Siempre y cuando tengamos presente que su uso es para medir distancias y proximidad de objetos. ¿Sale? Un ejemplo de sensor de distancia, les decía, es el infrarrojo, basado en un sistema de emisión y recepción de radiación, y el de distancia envía pulsos que rebotan sobre una superficie. Son detectores de proximidad, trabajan libres de roces mecánicos y detectan objetos a distancias que van desde pocos centímetros hasta varios metros, dependiendo si hay línea de vista o no. Esos ejemplos reflejan en un objeto, el sensor recibe el eco producido y lo convierte en señal eléctrica o en pulsos, las cuales son elaboradas en el aparato de valoración del dispositivo. Trabajan solamente en el aire y pueden detectar objetos con diferentes formas. No importa si el color es verde, amarillo, rojo, detecta. Únicamente necesita una superficie en la cual rebotar. Vamos a ver que esta es la diferencia entre el sensor de proximidad o de distancia y la del infrarrojo. El sensor de proximidad o distancia no le importa el color ni la forma. Lo que le interesa es que haya una superficie en la que pueda rebotar. Y pues les decía, funciona en el transcurso del eco, se valora la distancia temporal entre el impulso de que se emite y en el impulso que se recibe. ¿Alguna duda de esto que acabo de comentar? Vayan preguntando si tienen dudas, puesto que el viernes voy a programar un examen. Okay. No, para nada. Es todo. Ok, perfecto.
Entonces tenemos ahora los sensores infrarrojos, que son precisamente estos. Los podemos encontrar así como se observan o se pueden encontrar únicamente los diodos LED, un diodo oscuro y un diodo claro. Los se conectan así, son con línea de vista y están transmitiendo. Recuerden que el infrarrojo necesitaba estar pareado con línea de vista. Lo mismo ocurre aquí. Al interrumpir que pase algo, entonces podemos activar, no sé, si es un vehículo, activar las luces, si pasa alguien, abrir una puerta o hacer sonar algo. ¿Sale? Entonces un sensor infrarrojo se usa como tal, como un fototransistor que detecta la señal infrarroja reflejada. Es ideal para sensar transiciones de superficie. Ojo, aquí viene la diferencia en negro y blanco. Por eso les decía que los minisumos utilizan dos, el ultrasónico y el infrarrojo. El infrarrojo va en la parte de abajo. Algunos han visto, y está en el video que les coloqué en el aula, está el dojo, que es el área de combate, el fondo es negro y la orilla es blanca. Bueno, eso quiere decir que va a estar en movimiento cuando está en la línea negra, pero cuando detecta la línea blanca quiere decir que se está saliendo del área de combate. Entonces lo que tiene que hacer es regresar al área negra. Y eso es lo que hace. Detecta la variación de color. ¿Sale? Se puede utilizar para detectar objetos cercanos a 0.5 a 1 centímetro. Este tipo de sensores se denominan en la gran mayoría CNY70 y son utilizados para este tipo de usos, ¿sale? Para distancias no muy separadas, no muy grandes, porque son obviamente de tipo infrarrojo, ¿sale? Y los podemos encontrar en estos 3 modelos más el que les dije. Son 4 modelos que podemos encontrar del sensor para poder manipular precisamente las señales y entonces actuar en consecuencia dependiendo del tipo o el uso que le queramos dar. ¿Ok? También podemos encontrar sensores de velocidad, que también son conocidos como velocímetros. Sensores de velocidad que permiten detectar a cuánta velocidad va un objeto. Por lo regular lo utilizamos para determinar la velocidad de un vehículo. Algunos de ellos son los radares para detectar a qué velocidad van, si es la permitida o no. Este es un ejemplo. Se pueden comprar los sensores por separado, o me imagino que en su búsqueda de materiales encontraron que hay sensores independientes y hay sensores con tarjetas como esta. Aquí vas a conectar los pines correspondientes y la información es transmitida. Este es un sensor de velocidad. Tenemos sensores de color. Los de color convierten la luz en frecuencia. Recuerden, tanto el sonido como los colores vibran a cierta frecuencia. Y ahí es como se detectan la variación de estos colores. Determinados objetos a partir de su radiación reflejada. Lo que se hace es comparar contra las referencias ya guardadas. En automático tenemos, por ejemplo, digamos que el rojo varía o su frecuencia es de 500 ohms y el verde es de 600 ohms. Entonces, si percibimos una variación de 600 ohms, ya sabemos que es el verde. Y si después percibimos una variación de 500 ohms, entonces es el rojo. Y así por el estilo. Eso es el sensor de color, si lo que quiero o lo que busco es detectar diferencias de colores. Estos tipos de sensores emiten 3 tipos de luz: roja, verde y azul. RGB, que son los 3 colores primarios. Y lo hacen sobre los objetos que pretenden analizar. Finalmente se genera una señal de salida, es decir, una respuesta. También tenemos el sensor de humedad. Estos sensores, su nombre lo dice claramente, lo que van a hacer es medir la humedad relativa, así como la temperatura del ambiente, y actúan emitiendo una señal acondicionada gracias a los circuitos que poseen. Captan señales del ambiente, como lo es la humedad y la temperatura, y el margen de error que tienen es muy pequeño. Como pueden observar en la figura, podemos encontrar 2 tipos, como el que está de la cubierta celeste o como el sensor que está como que si fueran 2 cuchillitas.
En particular les pedí que utilizaran el de 2 cuchillitas porque nos va a servir para posicionarlo sobre tierra, sobre pasto y entonces medir la humedad que pueda llegar a tener. Y una vez que medimos esa humedad que puede llegar a tener, podemos generar diferentes acciones o respuestas. Por ejemplo, si lo uso para un jardín, quiere decir que cuando el pasto esté seco, entonces es hora de regar el pasto. O también lo puedo utilizar para un sistema de invernadero. Si la tierra está seca, es momento de humedecer la tierra. Y así por el estilo. Entonces, los usos son generales, pero van a ir en función de la necesidad en particular. Algunos incluso lo usan para medir el llenado de los tinacos. Lo posicionamos a cierta distancia y entonces activamos la bomba para llenar un tinaco. Y en el momento que alcanza el sensor, pues en ese momento activa la señal y podemos darle la instrucción de que se apague la bomba. ¿Sale? Porque está detectando agua, entonces ya llegó a su nivel y es momento de apagar la bomba. Hay un sinfín de aplicaciones que pueden aplicar con los diferentes sensores. Estos son tan solo algunos ejemplos. ¿No quieres? Mande. ¿El otro cómo se utiliza, el que es color celeste? Se conectan las patitas al Arduino y está sensando humedad. Ese funciona de diferente forma. Sin lo vas a necesidad conectar a de... la placa. Pero el azul es ambiental, ¿no? ¿Del ambiente? Es del ambiente. Y el otro es directamente de tierra, para posicionarlo directamente. Ese sí necesita el contacto, el otro es ambiental. Que el azul es una... No muy te escucho. ¿Repite? Es que creo que el azul... Ajá. Es que creo que el azul es para, así como decía, para invernaderos. Yo creo que para lugares cerrados, sin necesidad de colocarlos en la tierra o así como nos está explicando. Y el ejemplo del otro, pues sí está claro. Ajá. Exactamente. Ambiental. El celeste va, es, digamos, por ejemplo, hay lugares que están cerrados y ya ven que guardan mucha humedad, pero se siente en el ambiente, se percibe el ambiente húmedo, no requiere contacto. En cambio, el otro sensor, que son como 2 cuchillas, ese sí requiere de un contacto. Por eso les decía que lo podemos aplicar directamente a la tierra, o directamente al pasto, o directamente cuando conectamos en un tinaco. En el momento en que siente el agua, va a mandar el pulso, pero digamos que es de contacto, mientras que el otro es ambiental. Detecta la humedad que pueda llegar a ver o no. ¿Sí? Por eso incluso ese sensor se utiliza de temperatura. Cubre las dos funciones, de temperatura y de humedad. ¿Sale? Mientras que el otro es exclusivamente su uso en particular de humedad. ¿Sale? Pero humedad directa. Por eso para las cuestiones prácticas yo les pedí ese, porque vamos a hacer la simulación de un invernadero y entonces que ustedes puedan validar esos datos y accionar. ¿Sale? Eso lo vamos a ir viendo. Y si alcanzan a ver, le voy a dar zoom. Tiene aquí una perillita en color azul. Esa perillita es un potenciómetro al final de cuentas. ¿Qué es lo que busca o cuál es la función? Su función es que este funciona para agregarle la sensibilidad. ¿Qué tan sensible va a ser? Ya ven que a veces apenas se siente la humedad y si no está bien calibrado no va a detectarlo. Entonces ahí vamos a girarle para regular la sensibilidad que pueda llegar a tener mi sensor. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge, gracias. Ok. Era lo que les decía, podemos utilizarlo a nivel para detectar el nivel de líquido en un depósito o sistemas de riego para determinar cuándo las plantas necesitan riego o cuándo no. Tenemos otro tipo de sensores, les decía, nosotros funcionamos a través de nuestros sentidos, nos comunicamos a través de la boca, emitimos sonidos
que son concentradas en un lenguaje, ¿verdad? Para comunicarnos. Pero los robots no funcionan así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros queremos que nuestro robot funcione o nuestro sistema funcione a través de instrucciones verbales, tengo que utilizar un sensor de sonido. ¿Para qué? Para que capte esos sonidos. Al final de cuentas, recuerden que son variaciones electrónicas que se interpretan y entonces puede recibir la señal. Como en Cortana o en Siri. Cuando yo le digo, Siri, enciende tal cosa, Siri, programa tal cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que ya está programada nuestra voz, ya la puede detectar y entonces hacer la función para la cual la estoy programando. Lo mismo sucede con el sensor de sonido. Yo en la programación voy a decirle que cuando reciba encendido, me va a encender las luces. Cuando yo le diga apagado, me va a apagar las luces. Si yo le digo abre puerta, pues me va a abrir la puerta. Si le digo cierra puerta, va a cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque son instrucciones que yo le doy en la programación. Por eso yo les decía el día de ayer, aquí lo que vamos a hacer es combinar dos cosas, la parte de hardware y la parte de software. Combino el hardware para interactuar con el entorno y combino el software para hacer toda la parte lógica del desarrollo del proyecto. Y entonces una vez que yo combino ambas cosas, puedo tener como consecuencia un sistema programable. Un sistema programable que resuelve un problema en particular. ¿Sale? Entonces, las ondas de sonido que recibe se propagan obviamente a través del aire y después son detectadas por esos sensores. Se utiliza para recibir estímulos del exterior en forma de órdenes, provenientes obviamente de personas, de forma remota. ¿Sale? Los otros tipos de sensores que también les pedí son los sensores de temperatura. Este sensor de temperatura nos proporciona información, obviamente, de temperatura del exterior. De igual manera, hay diferentes tipos de sensores de temperatura, como podemos observarlos aquí. Los hay del tipo metálico y los hay del tipo de silicón. Los hay de tipo de resina también o cerámicos. Y esos tipos de sensores igual los hay en placa. Yo les pedí el LM35 porque es el más utilizado, ese termistor es el más utilizado para medir lo que es la temperatura. Nos va a controlar la temperatura ambiente. Nosotros sabemos que normalmente estamos a cierto grado de temperatura, pero recuerden, en el caso de los sensores, no puede decir el sensor por sí solo estoy a 38 grados, sino que, ojo, es muy importante y aquí les voy a mencionar. En algún momento en ingeniería de software yo les dije que la documentación que se genera del proyecto de software es para la empresa su radiografía. Es ahí donde en el documento puedo conocer todas y cada una de las partes de cómo funciona mi empresa. Y aquí en electrónica, en la parte electrónica, la radiografía de los dispositivos se llama datasheet o también llamada hoja de datos. En la hoja de datos, ahí yo encuentro sus condiciones técnicas, eléctricas, mecánicas, hidráulicas y demás. Ahí me vienen indicando sus componentes, cómo funciona, cuál es su diagrama. Ya ven que todos traen pines o puertos o patitas. Esos pines o patitas o puertos tienen un uso en particular. Por ejemplo, ahí alcanzamos a ver que tiene 3 pines en la primera ilustración. Esos 3 pines nos indican que uno va a corriente, el del centro va a datos y el de la orilla va a tierra. Yo ya sé esa información porque ya he revisado las hojas de datos, pero ustedes lo ven a simple vista y no saben qué conectar. Entonces, para conocer qué elemento voy a conectar a cada superficie de mi Arduino o de mi circuito, lo que tengo que hacer es recurrir a mi hoja de datos y entonces identificarlo. Por ejemplo, para hacer, yo ya les he mencionado que toda la información que está llegando desde los sensores son impulsos o pulsos eléctricos. Entonces, esos pulsos eléctricos necesitan ser convertidos para poder ser entendidos.
Por ejemplo, decimos que un milivol representa, por ejemplo, 10 grados. Y si voy a censar 5 grados, tendría que recibir 50 grados, tendría que recibir 5 volts. ¿Sale? Por decirlo de una manera. Esa información, ¿dónde la encuentro? La encuentro en la hoja de datos. Por eso es importante, porque para poder censar y entregarme a mí como usuario 38 grados, tengo que hacer un proceso de conversión de milivolts a grados Celsius, por ejemplo, que es el sistema que manejamos. Esa información la encuentro en la hoja de datos. Entonces, de aquí en adelante, sensor que utilicen, sensor que tendrán que leer y analizar su hoja de datos. ¿Estamos? Sí, sí, claro. Ok. Los sensores de temperatura son resistencias, lo que les decía, cuyo valor asciende con la temperatura o disminuye con ella. Hay PTC y NTC. Son termopares, termorresistores. Es importante saber conectarlos, porque algunos, como el LM35, alcanzan hasta los 200 o 300 grados. Entonces, si por error ustedes invierten los circuitos, en lugar de tierra le proporcionan corriente al pin y al otro al revés, pueden llegar y si tocan el elemento a la hora de retirarlo, pueden llegar a sufrir una quemadura de tercer grado. Entonces es importante tengan mucho cuidado y precaución. Por eso recalco la importancia de leer la hoja de datos. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda? No. No. ¿Para qué podemos utilizar el sensor de temperatura? A ver, Agustín. Para medir a qué grado se encuentra algún en algún lugar o objeto. Ajá. A ver, Ramírez Madrigal. ¿En dónde aplicarías el sensor de temperatura? Yo, A ver, Fernando. yo lo aplicaría en los termostatos principalmente. Por ejemplo, en los departamentos así como los de las torres que están por el Libramiento Sur, Ajá. no sé si contengan lo que son los termostatos, ya que eso controla el nivel de la temperatura. Y uno mismo puede programar si la temperatura ya está muy, muy, muy sobrepasada para la dimensión o el perímetro del departamento o cuarto en donde uno esté, pues ya solito se podría regular. O sea, por medio de Muy este bien. sensor. Muy bien. Buena aplicación. Juan Carlos Espinosa, ¿dónde usarías el sensor de temperatura? Básicamente, si mal tengo entendido, creo que también los autos lo usan. Cuando... Utilizan otro tipo de sensores, pero sí utilizan un sensor de calor. Ok, entonces sería en un mini split. Ya ve que a veces son automatizados. Cuando llega a una cierta temperatura o baja demasiado, la sube. O viceversa. Solo sube y lo baja. Sí. Muy bien. Los automóviles tienen un termistor, que precisamente verifica cuando está muy caliente. Y algunos autos traen precisamente la alerta o el aviso cuando se está sobrecalentando. Ok, pues, ¿Sale? Muy bien. ¿Dónde más podemos utilizar? Las computadoras. Exacto, en las computadoras podemos hacer, o tiene un sistema de enfriamiento que funciona a través de un sensor de temperatura. También en los invernaderos, por ejemplo, en los invernaderos se miden tres cuestiones: la temperatura, la humedad y ¿qué más se mide? Y la luz, ¿sale?
temperatura, humedad y luz se mide en un invernadero. Entonces para eso podemos ocupar precisamente el sensor de temperatura y obviamente algunos otros sensores que hemos platicado. Muy bien. Esta información ya está arriba en la plataforma para que puedan utilizarla. Déjenme les proyecto el otro archivo. ¿Alcanzamos a ver ahí? Profe, sí, Mande. Dime. disculpe, yo apenas el Inge Néstor me ingresó hoy en la plataforma y pude entrar en Moodle y aquí también en Meet, pero había comentado que ayer hubo examen. No sé si todavía puede realizarlo. Sí. Y Uraña. Sí, profe, ¿puedo realizarlo todavía? Sí, al ratito. No, profe, que no lo realice. ¿Verdad? Chavo. Bueno, ¿pueden observar la diapositiva? Sí. Ok. Sí. Sí. Esa diapositiva nos muestra el caso de una casa domótica. Una casa domótica debe su nombre precisamente al uso de la electrónica. Y entra otro concepto que tal vez ya han escuchado, lo que se llama el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas nos ha permitido a nosotros como seres humanos interactuar con nuestro entorno a través de un solo clic. ¿Se sigue proyectando? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Sí. Yo no lo veo. ¿Qué quiero decir? Que en mi casa yo puedo tener mi cisterna controlada por un sistema inteligente. Puedo controlar las luces, el sistema de enfriamiento, las cerraduras de la puerta, ¿qué más? Todo el sistema puedo controlarlo a través de sensores. De tal forma que yo le diga, y se alcanzan a ver en la parte de abajo, tengo el logo de Arduino y detrás el logo de ¿cómo se llama? De Android. ¿Por qué? Bueno, el por qué es porque se pueden desarrollar aplicaciones y desde mi celular yo puedo controlar, por ejemplo, puedo ver incluso las cámaras, ¿no? Ya puedo conectar las cámaras y activarlas desde mi celular. Por ejemplo, me voy de viaje y pues las luces quiero que se enciendan para que la gente piense que hay alguien en casa y no crea que esté sola mi casa. ¿Lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer, aunque yo no esté presente. Salí de mi casa y no me acuerdo si apagué la plancha. Pues puedo bajar precisamente el control donde está para ver si está corriendo, si hay flujo de corriente ahí o no. Que de repente se activa la bomba, ¿no? O yo la voy a activar, necesito activar la bomba. Verifico el nivel que tiene de agua y entonces le digo que se encienda la bomba y se va a apagar cuando me indique que el nivel de agua ya llegó al nivel correspondiente, ¿vale? O uso la cerradura electrónica y alguien está intentando ingresar sin que sepa la contraseña, entonces después de 3 intentos o 2 intentos se bloquea la puerta y me manda un mensaje de correo electrónico diciéndome que está intentando entrar a mi casa, ¿no? O detecta el humo, me avisa que hay humo, me avisa que la temperatura subió, o ya sé que voy de camino a mi casa, enciendo el aire acondicionado para que cuando yo llegue esté fresco, o enciendo los ventiladores. Y se me olvidó, por ejemplo, estoy acostada y ya no me quiero parar a apagar las luces, aplaudo y se apagan, o aplaudo 2 veces, se apagan, aplaudo 1 vez, se encienden, o simplemente con una instrucción de voz, apagar o encender, se apagan o se encienden las luces. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, y eso es lo que permite precisamente la domótica, a través de aplicaciones como esta, como sistemas programables.
que nos van a ayudar y nos van a facilitar la tarea a la hora de solucionar problemas que son de tipo cotidiano, ¿sale? Pues yo les decía, hay tantos ejemplos que pueden utilizarse como base para desarrollar proyectos, ¿sale? Por eso la insistencia en que compren sensores, para que puedan ustedes experimentar, ¿vale? Experimentar en lo que pueden llegar a crear y hacer. ¿Se debe quedar nada más en prototipo? No. Esos mismos sensores se utilizan en la vida cotidiana, ¿sale? Obviamente bajo otras circunstancias tenemos que adecuar las tarjetas electrónicas para que funcionen de manera independiente y no con un cable conectado a la computadora. ¿Ok? Bueno, les decía el día de ayer que esta materia se relaciona con inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, porque podemos generar a través de las redes neuronales la programación que nos permita controlar este tipo de acciones. Por ejemplo, si mi casa ya sabe que yo llego o se abren las puertas a las 3 de la tarde, entonces de manera automática las redes neuronales se van capacitando, van aprendiendo a utilizar ese sistema de enfriamiento y en automático, ya sin que yo lo haga. Por eso es que se vincula con inteligencia artificial. Incluso, por ejemplo, podemos tener un sistema de detectores de frutos verdes o maduros. A través de procesamiento de imágenes, determinar cuando el fruto esté verde o esté maduro. ¿Qué les estoy diciendo con todo esto? Que pueden utilizar a Android, pueden utilizar el servicio mediante una página web y desde ahí controlar todo, porque se puede usar la comunicación Wi-Fi, Bluetooth, infrarroja, la que se necesite y se ocupe para desarrollar el proyecto que resuelva una necesidad específica o particular. También podemos programar carritos, los carritos que han visto en los concursos de Minisumo. Hay carritos de Minisumo, carritos seguidores de línea negra. Tenemos también carritos de búsqueda, carritos que esquivan obstáculos y que atraviesan laberintos, ¿sale? Entonces, podemos crear un sinnúmero de aplicaciones que se puedan llegar a desarrollar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Muy bien. Aprovecho esta diapositiva para hacerles una observación. Si se dan cuenta, acabo de explicarles cerca de 5 o 10 minutos esta diapositiva. Y no tiene ningún texto, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando comprendes la información la puedes explicar. Lo mismo espero en sus trabajos. Que no nada más sea texto sin que le entiendan, sino que puedan sacarle provecho, ¿sale? No es nada más de copiar y pegar, sino entender el por qué colocar esta información, ¿sale? Utilicen las imágenes que les vayan a servir para transmitir información, ¿sale? Bueno, les decía hace ratito que un sensor no es otra cosa que un transductor, ¿sale? Que transforma, transductor porque transforma un tipo de variable física, como puede ser fuerza, presión, temperatura, velocidad, color, calor, en otro, ¿sale? Hace precisamente el proceso de transformar el tipo de variable física. Lo usamos para medir, obviamente, la variable física que consideremos o que necesitemos de acuerdo al proyecto que estemos desarrollando. Los que más se usan ya los decíamos cuáles son. Cualquier sensor necesita estar calibrado para poder ser útil, también se los mencionaba. La calibración, pues es el procedimiento mediante el cual se establece la relación entre la variable medida y la señal de salida convertida. Calibrar, ¿qué tienen ustedes por calibrar? Pues llegar a un cierto nivel que tú necesitas. Algo establecido. Equilibrar. A ver. ¿Equilibrar qué? Alguna medida, alguna temperatura, algún parámetro. Ajá, ¿qué más? Yami, ¿qué tienes por calibrar? Calibrar puede ser, como decían mis compañeros, equilibrar
o calcular una temperatura a la que se quiera llegar o a la que algún dispositivo o algún lugar en específico necesite. Ponerle un parámetro fijo, pues, para que pueda ser utilizado y pueda usarse. Ok, Luis Ángel, ¿querías comentar? ¿Alzaste la mano? Sí, sería prácticamente delimitar una cierta capacidad, se podría decir, un cierto rango. Puede ser. Tenían razón cuando decían que se trata de equilibrar. Se trata de equilibrar entre lo que entra contra lo que sale. ¿Sale? Eso es calibración, que tengamos el mínimo margen de error. Vamos a equilibrar, a nivelar la variable de entrada. ¿Sale? Los sensores pueden clasificarse en dos tipos básicos, los que son analógicos y los que son digitales. Lo mencionaba el día de ayer, tenemos sensores que su entrada es completa y netamente analógica, es decir, como el sensor de luz, que no es nada más hay luz o no hay luz. Ya ven que cuando va atardeciendo se va metiendo poco a poco el sol. Entonces tenemos distintos lúmenes de luz, ¿sí? Supongamos que va del 0 al 100. Entonces tenemos 100, 80, 70, 60, 50, hasta que llega a 0, cuando está oscuro. Y aún así no queda completamente en oscuridad, porque tenemos la luz de las estrellas y demás. Entonces, ahí tenemos lecturas de carácter analógicas. Pero ¿dónde tenemos lecturas digitales? Cuando quiero decir encendido o apagado. Cuando yo digo, ¿hay luz o no hay luz? ¿Vale? Que se puedan dar esos dos casos. Entonces se producen señales de ese carácter. Tenemos, a ver, ¿me salté? No, ahí está. Elemento primario, sensor o transductor, ya lo decía. Parte de un lazo o instrumento que primero detecta el valor de variable en proceso y que asume una correspondencia. Predeterminación, estado inteligible o salida. Se integra o funciona por separado, ¿vale? Se le conoce como, ya dijimos, el sensor se le conoce como transductor o elemento primario, ¿sale? Recuérdenlo para su examen. El sensor se le conoce como transductor, como elemento primario también, ¿vale? O bien detector. Esas son las tres formas de considerar a un sensor. Otra forma en que definen es que es un dispositivo que mide de manera automática una variable física, como puede ser la temperatura o cualquier otro. Transductor se utiliza para decir la información en forma de uno o más cuantificadores físicos. Vuelve a ser lo mismo, que es medir algo, ¿sale? Y generar una salida resultante. Dependiendo de la aplicación, puede ser un elemento primario o un transmisor o un relay, un convertidor u otro dispositivo. El término transductor no es específico. Su uso para aplicaciones específicas no está recomendado. Elemento primario, sensor y transductor son exactamente lo mismo. Los sensores de temperatura que mencionábamos hace ratito son de los más comunes y más importantes que se efectúan en los procesos industriales. Casi todos los fenómenos, por lo regular, sensores como el LM35 son de carácter industrial. Por eso les decía que deben tener mucho cuidado al utilizarlo, porque puede alcanzar 300 grados centígrados y generar una quemadura de tercer grado, ¿sale? La temperatura es una magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de un cuerpo o del ambiente. Se utiliza en sistemas como Kelvin o en nuestro particular Celsius o también Fahrenheit. Pero nosotros trabajaremos con Celsius. El calor es la energía que pasa, se gana o se pierde de un objeto. También se conoce como cantidad de energía que posee un cuerpo. En transductores de temperatura hay una gran variedad. Les mencionaba hace ratito que hay
de aluminio, de metal, que hay de silicón y que hay de, ¿cómo se llama la que les dije hace ratito? Se me olvidó ahorita. Cerámico. Cerámica, sí, gracias. Los cerámicos. ¿Vale? Entonces algunos de ellos convierten directamente la temperatura en una señal eléctrica. Recuerden que les decía, toda información que llega del exterior para los sensores o a través de los sensores son pulsos eléctricos, son señales eléctricas que nosotros vamos a convertir esos volts, por ejemplo, ya les decía, puede ser que, como dice la hoja de datos, un sensor, el M35 diga que 10 milivolts es un grado, entonces tengo que hacer la conversión, ¿vale? Para poder medir y entonces interpretar. Tipos de transductores, bandas bimetálicas, termopares, detector de temperatura resistiva, termistor, sensor semiconductor de estado sólido y pirómetros. Estas son las bandas metálicas. Los termopares son dispositivos capaces de convertir la energía calorífica en energía eléctrica. Se basa en descubrimientos, ¿no?, que mantienen la definición de uniones de la temperatura. Este diagrama muestra el termopar de tipo K, níquel, cromo, aluminio, cromo. Esos son los termopares comunes, las gráficas de comportamiento. Y, ojo, es importante tener esas precauciones y consideraciones. Problemas de conexión, ¿sale? Es lo que les decía. Es importante saber cómo conectarlos para no tener ningún problema, porque si no sucede que quemamos el circuito, quemamos el integrado o todo el circuito, o incluso se queman los pines del Arduino o los pines de su protoboard. Por eso a veces después conectan y no funciona porque ya se quemaron. La resistencia de la guía para minimizar la desviación. El otro problema que surge es la descalibración, es decir, que se altera accidentalmente la forma del cable termopar. Características deseables, pues ya lo decíamos, lo más exacto posible, la lectura, que deba ser además preciso, como fuese posible. Obviamente en todo hay un margen de error, ¿sale? A veces las primeras lecturas nos arrojan basura, o oscilan. ¿Qué quiero decir que oscilan? Por ejemplo, lo conectamos y mi primera lectura es 100 grados. Y si tengo un termómetro me marca que estamos a 32, por ejemplo. Ahí hay un margen de error, es porque aún no está calibrado, ¿vale? Características deseables también, rango de funcionamiento, debe tener un amplio rango de funcionamiento, además de que debe ser exacto y preciso en todo el rango. Debe haber una velocidad de respuesta, el transductor debe ser capaz de responder a los cambios de variación. Por ejemplo, hay luz, va disminuyendo, ahí está cambiando porque está bajando gradualmente. Entonces debe tener velocidad de respuesta amplia, no que si bajo de 80 a 90 el sensor todavía se quedó en 80, ¿no?, sino que debe responder. Y la calibración debe ser fácil de calibrar y deben ser mínimos los requerimientos para calibrar. Muchas veces lo que utilizamos para calibrar es darle un delay o un retardo de tiempo para que en ese tiempo en que está leyendo esté calibrando y ya cuando entre al código ya entre funcionando bien. Y desde luego la fiabilidad, el sensor debe tener una alta fiabilidad, no debe estar sujeto a fallos frecuentes durante su funcionamiento. ¿Ok? Algunos materiales, lo que les decía, acero inoxidable, latón, raitón, silicona, poliuretano, cloruro de polivinilo. Esos son algunos componentes, algunos materiales que pueden contener mis sensores, ¿sale? En general son los que habíamos mencionado, de cerámica o de silicón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas o preguntas, muchachos? No, parte No, ninguna. ¿Todo bien? Sí. Sí, todo bien. ¿Seguro? ¿Todo claro? Todo bien, Inge. Avísenme Sí, cuando... yo sí tengo una vean duda, que profe. Estoy muy rápida. Mande. ¿Este archivo va a estar subido en Edmodo? Ya está. En plataforma, bueno. en modo. Bueno.
Ya está Gracias. todo arriba. Nada. Por favor avísenme cuando sientan que voy muy rápido. A veces cometo ese error de ir muy rápido. Si tienen dudas, pregunten. Para eso estamos. Bueno, ¿todo bien entonces? Gracias, Inge. Sí. Sí, todo bien, Inge. Hijo, ¿Sí? una duda. Dime. Sobre eso ¿cómo se llama el módulo que se usaría para controlar la luz con aplausos? ¿Con aplausos? El de sonido. De sonido. Una pregunta. ¿Esto se puede conectar directamente a la toma de corriente? No, tenemos que utilizar, para eso les pedí un relevador, porque, bueno, aún no hemos entrado en la parte práctica, pero por eso en la hoja de datos nos dice claras especificaciones. La mayoría de esos sensores trabajan con 5 volts y ya ves que la toma corriente nos da 110, 120 o 220. Entonces tenemos que utilizar un dispositivo que convierta ese voltaje de 110 a 120 a 5 volts. Y Un esto le cargador del llaman, teléfono. puede ser, si está a 5 volts, sí. Pero para eso utilizamos directamente lo que les acabo de mencionar, se me fue el nombre ahorita. Relevador de voltaje. ¿Sale? El relevador de voltaje. El relevador de voltaje es el que nos permite. Precisamente lo que vamos a hacer, yo les pedí, ya ven que les pedí socket, cable, un foco. Es porque vamos a hacer precisamente una práctica en la que encendamos un foco utilizando el Arduino, pero con el uso de un relevador de voltaje. Ok, perfecto. Gracias. Y así como entiendes, o sea, una vez que comprendas la lógica para encender el foco con el relevador, puedes encender lo que tú quieras, un ventilador, lo que sea. Puedes agregar un sensor de calor y cuando detecte activas tu ventilador. Y tu ventilador obviamente de 110 o 120 volts. También podré encender el amor que está en ella. Una vida con ella. Eso sí no No, creo. chao. No los quieren ni con los sensores, no los van a querer. No, Te amo. Porque le pides a Diosito. Profe, no diga eso. Si no pudiste menos el sensor. Sí, pues, exactamente. Bueno, entonces no hay dudas, preguntas, comentarios. No, Inge, todo bien, todo claro. ¿Todo bien? ¿Seguros? Espero que así sea el examen. En su momento. ¿Dónde es ahorita, profe? En Cortinas. No. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos esta semana con la parte teórica. Y ya la próxima semana que tengan materiales, avanzamos con las prácticas. Porque, por ejemplo, ahorita me tocó ver sensores, pero no puedo ponerlo a la práctica, sino hasta que ya tengan material. Entonces, vamos a avanzar la parte teórica. Mañana estaremos viendo proyectos que se han desarrollado bajo mi dirección y vamos a empezar a ver lo que es el Arduino, la interfaz de Arduino, que es cómo funciona toda la familia, las shield diferentes que existen, ¿sale? Y entonces para que puedan ya elegir y determinar cómo van a empezar a trabajar. ¿Les parece? Perverso. Está bien, Inge. Lo que sigue es que van a ir al aula y ahí tenemos una actividad. En el aula, déjenme... Sí, ya lo vi, es un mapa. Es un mapa, exacto. Una pregunta, profe. Ahí en el mapa dice que tiene un software para hacer el mapa, pero no lo quiero hacer en un software. Lo puedo hacer en PowerPoint. No, por eso dice específicamente la actividad que debes utilizar software. Vale. ¿Sale? Ahí está. Pero no Usando son- software dedicado acerca Sí. del tema de sensores y transductores, resaltando características, funcionamiento y modo de comunicación. Lo voy a aperturar para hasta que se cierre mañana, ¿sale? Pero tienen Muchas que tener gracias. Una pregunta. ¿Puedo utilizar LucidChart? el que tú gustes, siempre y cuando sea para hacer mapas. Perfecto, Cualquiera. perfecto, gracias. Lo único que no quiero es que utilicen Word o PowerPoint. ¿Sale? Bueno, está bien.
Lo único que, no, lo único que, Word o PowerPoint. Inge, hay Eso una no. que no utilicemos eso. la librería de No, Office. cualquier otro software. Canva, Hydraulic, lo que sea. Ah, Xmind, ya. Ok. Mande. Hay ¿Qué una decías? de la paquetería de Office que se llama Visio. También se puede usar, ¿no? Vicio, sí, puede ser vicio. Sí, pues hay vicio. Una última duda. Dime. Mapa dice, uy, perdón, el mapa dice que tiene que llevar portada. ¿Se va a convertir a PDF la presentación? Sí, Aunque diga, sí. Tienen que mandarme el archivo, ¿sale? El archivo debe llevar portada. Entonces recuerden qué datos debe llevar su portada y qué nombre debe tener su archivo, ok. ¿sale? Ya está, para los que no habían hecho examen, lo acabo de habilitar ahorita, para que puedan entrar a su examen. Muchas ¿Sale? gracias, sí. Ya está habilitado el examen y la actividad ya está hasta para el día de mañana a las 10 de la mañana. Profe, el nombre de la actividad se va a llamar, como dice ahí, mapa conceptual de transitores, ¿Quién ¿no? está hablando? Yo, Cristian. ¿Entraste el día de ayer, Cristian? Sí. Bueno, si entraste el día de ayer, les dije claramente que aquí en criterios de evaluación... No. Es que en no. los criterios de evaluación viene que la actividad 1, póngase que es esa, ¿qué nombre va a llevar? ¿Qué nombre sería su actividad 1? Ajá. Actividad 1. Así. Actividad 1. Bueno. Bueno, ¿alguna duda? ¿Otra duda? Ninguna, gracias. Bueno, muchachos, entonces si no hay más dudas, se van a la... Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Hasta cuánto, qué tiempo sería ya urgente de plano tener los materiales? Lo platiqué ahí el día de ayer y tienen hasta la próxima semana en el grupo de WhatsApp. En la próxima semana tienen para que puedan conseguir los materiales, los que marqué en amarillo. Y a partir de la siguiente semana... Mínimo los que puso usted en amarillo, ¿verdad? Así. Bueno, gracias. Profe, yo tengo una duda. Mande. Es que en la lista de materiales que dio hay una parte que dice booster o zumbador. Entonces yo estuve cotizando los costos, pero me decía que había booster pasivo o activo. Entonces quisiera saber cuál es. Yulma, es lo vas a encontrar. Es el activo, ¿no? Zumbador activo pasivo, es Sí están viendo la plataforma, el Google, ¿verdad? No. O sea, sí. Sí, aparece. ¿Qué parece? Ahí está. Zumbador, booster, 5 volts, activo pasivo Arduino. 14 pesos creo que sale. Ok. Gracias. De nada. Bueno, si quieren pueden comprar señal con tonos constantes, pero es más caro. O compran lo que quieren es solo un sonido pilla. O pueden comprar estos. Ese es buzo de zumbador. Otro también. ¿Sale? Cualquiera. O ya con la plaquita, así como viene el buce. ¿Sale? Sí, está bien. Bueno, dime Valenzuela. Velázquez. Eras tú, Yulma, perdón. Velázquez. Bueno, muchachos, entonces, si ya Rojas, ¿habías preguntado algo? No, profe, ya no. No, ya no, profe. Ya resolvió la duda, gracias. Bueno, entonces nos vemos ahí en el aula. Cualquier cosa pueden preguntar, ahí está el chat y me preguntan. ¿Sale? Gracias, Inge. Ok, gracias, Inge. Estamos al pendiente. Buen día. Adiós, profe. Igualmente, profe. Hasta luego. Christopher, ¿estás ahí? Tienes que hablar con el ingeniero Néstor, mandarle correo. Sí, mándale correo al ingeniero Néstor, ¿sale? Gracias.
manda tu correo a ayuda@tuxtla.tecnm.mx. Exactamente. Profe, me informa un amigo que sí que vamos a Tu hacer, nombre y número ¿qué de vamos a hacer control. en el aula aparte del mapa? ¿Solo? ¿Solo eso? ¿Quieren más tarea? Les dejo más. No. Ah, bueno. Ya, hasta luego, profe. Dale, bye. Ya salte. La gatada, vos, Fernando. ¿Yo qué? Tus gatos. Mi gata se escucha. Bueno, Cuidado de desayunar su sobre. voy a darle a desayunar. Bueno, salgan pues para que yo pueda colgar. Casi. Adiós.